Sean todos bienvenidos a esta familia Ministerio Camino Eterno, una familia fundada en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. Hemos dado una serie de enseñanzas en nuestro canal Misionero Juan Zapata. Te invito a que vengas, te acerques y estudies junto a nosotros porque la serie está muy interesante y hablamos sobre los falsos maestros, falsos ministros, falsos profetas y apóstoles. Y estamos desarrollando capítulo tras capítulo. En el capítulo 1 hemos enseñado cómo identificar a los falsos maestros. En el capítulo 2 hemos respondido a la pregunta ¿por qué siguen a estos falsos maestros? En el capítulo 3 hemos hablado sobre las ONG cristianas, de cómo estos falsos ministros manipulan a las masas a través de Cáritas, a través de brindar algún estilo de ayuda económica a familiares de bajos recursos para mantener y sostener su falso ministerio. Claro, si él me ayuda, entonces lo que él enseña debe ser bueno. Ahí hemos respondido si esto es así o no lo es. El día de hoy vamos a seguir desarrollando sobre los falsos ministros y sus estrategias. El primer capítulo del día de hoy que hemos desarrollado allí en Misionero Juan Zapata es sobre las falsas lenguas. Es una estrategia que ha ayudado a los falsos ministros a sostener sus ministerios por muchos años. Y créanme cuando le digo, seguirá funcionando por muchos más años. ¿Por qué? Porque el pueblo es muy fácil de manipular. Las personas que no buscan a Dios, sino que están buscando experiencias sobrenaturales o espirituales, y hago esta característica en la cual no es lo mismo sobrenatural que espiritual, van a creer siempre al falso ministro. ¿Por qué? Porque el falso ministro vende lo que tú quieres. Si tú quieres buscar alguna experiencia, algo extrasensorial que te haga pensar que Dios está allí a pesar de que la doctrina de Cristo no esté ahí, eso es lo que este falso ministro te va a vender. Es muy rentable y es muy fácil de lograrlo. Las falsas lenguas hoy en día se usa y mucho entre los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas modernos, los falsos apóstoles modernos y por supuesto el ministerio pastoral femenino son los que más usan. Y esto es sencillo, yo te enseño una herejía, pero no quiero que tú medites, no quiero que tú hagas las preguntas adecuadas para que no me descubras. Y entonces empiezo a hablar un montón de palabras sin sentido. Tú crees en esa manifestación y dices, bueno, él habla lenguas raras que yo no comprendo, debe ser poder de Dios. Y si es poder de Dios, por lógica lo que él está enseñando es verdadero. De esa manera yo consigo como falso maestro que tú no leas tu Biblia, no hagas las preguntas correctas y te vayas a tu casa contento y feliz, creyendo de que estás escuchando a un maestro legítimo de nuestro Señor y Salvador. Pero la verdad que no funciona así en las escrituras. Las falsas lenguas, como bien dije, es la estrategia favorita de los falsos maestros. Pero hermano, las escrituras hablan que los apóstoles y aquellos que se convirtieron al cristianismo hablaron en lengua. Sí, hablaron en lengua. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 en adelante podemos ver esta realidad, pero no podemos anular la otra verdad, que son lenguas entendibles, es decir, idiomas terrenales, es decir, hay una traducción en nuestro idioma, es decir, si yo hablo inglés, hay una traducción para el español. Si yo hablo español, hay una traducción para el chino, para que el chino logre entenderme. De esta manera podemos identificar el mensaje. Número 2. Hablaron en lenguas terrenales y exponían el mensaje de salvación. Hablaban algo coherente. Había un motivo, una razón, un porqué. Dice la Escritura que ellos expresaban con denuedo el Evangelio de Jesucristo. Muerte, resurrección. Entonces, había un para qué.
En ese momento había muchas personas en Jerusalén de diversos territorios, de diversos lugares, que hablaban su lenguaje de donde habían nacido. También hablaban el hebreo, el griego y entre otros. Cuando llegaron ahí escuchaban a estos hombres, varones de Dios, hablar en su lenguaje natal. ¿Sí? Es como, bueno, yo soy argentino, me voy a Brasil y allá Dios tiene un mensaje, una palabra que yo no comprendo, que yo necesito para mi alma, y el predicador en cuestión, que es brasilero y obviamente va a hablar el portugués y nunca en su vida estudió el español, de pronto empieza a presentarme el evangelio de salvación en mi idioma. Eso es lo que ocurrió. En mi idioma yo lo logré entender. Sí, hermano, pero dice también la escritura que muchos se burlaban porque creían que estaban ebrios, que estaban borrachos, vamos a decir claro, y que no se le entendía lo que decían. Claro, claro, porque si el predicador brasilero está presentándome el evangelio a mí en español, el que está al lado mío sigue siendo un brasilero. Él no entiende el español, entonces él va a observar lo que el predicador está haciendo y le va a decir, órale, ¿qué le pasó a este pastor? Está hablando algo que yo no entiendo. Claro, él lo entiende. Yo sí, porque el mensaje es para mí. ¿Me explico? Eso es lo que pasó en Hechos. Eso es lo que pasó en Hechos. Idiomas terrenales. Ahora bien, se van y se agarran del apóstol Pablo para decir que Pablo dijo que había lenguas angelicales que no se podía entender. Perfecto. No es el contexto. No es lo que Pablo está enseñando. Pablo estaba hablando de la supremacía del amor. En el versículo y el contexto del cual ellos se refieren, también Pablo hace una serie de preguntas. Por ejemplo, si entendiese todos los misterios del mundo, pero no tengo amor, nada soy. Pregunta, ¿quién puede entender todos los misterios del mundo? Nadie, mis hermanos. Él usaba una hipérbole, que significa una exageración. Algo así como te digo yo, llego cansado del trabajo y le digo a mi esposa, tengo un hambre que me comería un caballo entero. Es una hipérbole, una exageración. No me voy a comer un caballo entero, pero doy a entender un mensaje. Tengo hambre. Tengo hambre. Bueno, es lo que Pablo dijo. Si yo pusiere mi cuerpo a ser quemado, pero no tengo amor, ¿quién va a poner su cuerpo por voluntad propia a ser quemado? Si yo entregara todos mis bienes, si todo lo vendiera y le diera a los pobres, pero no tengo amor, pregunta, ¿quién hace eso hoy? ¿Quién va a vender todo lo que tiene para darle a los pobres y él quedarse en la calle? Es una hipérbole, una exageración. Y dentro de ese contexto, él dice, aunque yo hablare todas las lenguas del mundo, es decir, todos los idiomas terrenales, que es lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, él pone la hipérbole, lenguas del mundo y o lenguas angelicales. Pero no tengo amor, nada soy. Estaba exagerando. Él no dijo que existía lenguas angelicales. Él estaba hablando de la supremacía del amor. Si un pentecostal hoy viene y me dice, no, son lenguas angelicales, entonces también tú tienes que tener la respuesta a todos los misterios del mundo. Y tener la respuesta a todo lo que Pablo se refería en el contexto. Simple. Tú no puedes sacar un versículo fuera del contexto para hacer una doctrina. Tienes que leer todo el contexto. Pero el falso maestro no le interesa enseñar estas verdades y te mantiene en la ignorancia porque de esa manera él sigue manipulando, sigue recaudando y con 2, 3 frasecitas que nadie entiende dice, estoy lleno de la unción de Dios. Dios habla a través de mí y tu deber es obedecerme y sostener mi ministerio. Y tú también puedes hablar en lengua. Empieza a repetir conmigo y empiezas tú a repetir un montón de palabras que no tienen sentido. El mismo apóstol Pablo después enseña a la iglesia
cómo utilizar este don. Si alguien habla en lenguas, es decir, idiomas, y no hay traductor, no hay una persona que entienda, volvemos al ejemplo principal, no hay una persona que entienda el portugués, y ahora el predicador está en mi país y empieza a hablar en portugués, y si no hay un traductor, que el predicador se calle. Por mucho poder, por mucha unción que tenga, si no hay traductor, que se calle. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo, no tiene sentido lo que está hablando. Si bien Dios puede entender lo que él está diciendo, porque Dios entiende todos los lenguajes, a nosotros no nos es de edificación, porque no lo estamos entendiendo. Por eso Pablo dijo, para el Señor habla misterio. ¿Por qué misterio? Porque el Señor entiende ese lenguaje, pero yo no. Entonces, como yo no entiendo, y el trabajo del pastor es edificar al pueblo, si no está edificando, entonces cállese. Si no hay traductor, entonces cállese. A eso es lo que Pablo estaba refiriéndose. Pero claro, hoy nadie respeta ni siquiera ese orden, ese mandato, esa norma. No lo hace. Hoy tenemos 5, 10, 15 personas hablando en lenguas, nadie comprende nada, no hay traductor. Es un desorden. Y eso es lo que Pablo estaba aplicando, el orden, porque el Espíritu Santo es ordenado. Pero eso hablando de lenguas genuinas, de que están hablando idiomas. Uno está hablando el portugués, otro está hablando ruso, chino, árabe. Es un descontrol. No tiene sentido esa congregación. No hay edificación. Pero en la actualidad, ¿hablan realmente idiomas terrenales? Ojalá y fuera así para que yo te diga, bueno, solo mantente ordenado. Pero no, ni siquiera es un don legítimo el que hoy hay. Hablan palabras sin sentido, un falso lenguaje espiritual. Hermanos, tenemos que leer las Escrituras. Lengua angelical. Yo te pregunto en serio, en el Viejo Testamento, cuando un ángel se presentaba, ¿qué idioma hablaba? ¿Acaso hay una cita bíblica que nos diga que tuvo que haber un traductor? ¿O que Dios le dio un don a la persona que oía al ángel para entenderle al ángel? ¿Verdad que no? El ángel se presentaba y hablaba ¿en qué idioma? En el idioma del profeta o de la persona que hablaba con el ángel. Se entendía. Aún en el Nuevo Testamento, cuando el ángel se le presentó al apóstol Juan, 2 oportunidades que Juan se arrodilló ante el ángel y el ángel le dijo, no, levántate, yo soy un consiervo tuyo. Pregunta, ¿en qué lenguaje habló el ángel? Hermanos, usemos el sentido común y hagamos las preguntas correctas para no caer en el engaño de estos falsos pastores, falsos maestros. El 90%, y tal vez me quedo corto, de los que dicen hablar en lenguas no son el don de lengua espiritual. Por tanto, son emociones de la carne o un espíritu de engaño. Que después de este estudio vamos a desarrollar la otra estrategia de los falsos maestros, que es el falso Espíritu Santo o el falso mover del Espíritu Santo. Un espíritu de error, un espíritu de engaño. Si te interesa, te invito a ver al canal Misionero Juan Zapata y es muy probable que antes del mediodía esté este estudio ya publicado. Y mañana haremos la intro en el live aquí en TikTok. Pero es así, los falsos maestros manipulan a las personas utilizando estas estrategias que no son bíblicas. El falso don de lengua. Hermano, usted no conoce el poder de Dios. Sí conozco el poder de Dios. Yo conozco el poder de Dios. Tengo 42 años de edad. Y sirvo al Señor de los 16 años de edad. Y conocí el Evangelio de los 14 años de edad. ¿Sí? Yo conozco el poder de Dios.
Este es el poder de Dios. Este es el poder de Dios. El poder que transforma. El poder para cambiar tu vida, para mejorar tu familia, para que tú seas bendecido, para que tú seas libre de toda maldición realmente. Dice que el que conoce la verdad, esta verdad, será libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad es solamente una persona, es Jesucristo. Y por añadidura, su palabra. Esta es la verdad. Este es el poder. Porque el poder del Evangelio es poder para salvación. Salvación. No para otra cosa. Y estas señales os seguirán aquellos que creen. Expulsarán demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, etcétera, etcétera. Pueden tener los diferentes dones, entre ellos el don de lengua. Pero son señales que siguen ¿a qué? Al mensaje. A lo que aquí adentro está. Al mensaje. Pero si una señal, una manifestación, un don, lo que fuera, contradice a las Escrituras, entonces es manipulación. No es un verdadero siervo de Dios. No es un evangelio genuino. No es el Cristo muerto y resucitado, el que nos enseña el apóstol Pablo, por ejemplo. Porque el evangelio verdadero es que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo está en la diestra del Padre. Ese es el evangelio. ¿Que es poder? Sí, para salvación del alma. ¿Que hay manifestaciones? Sí, como añadidura dentro de la soberanía de Dios. Entonces, no vamos a creer en este falso don de lengua. Cuando un predicador con pruebas, con escritura, te demuestra que una persona es un falso predicador, óyelo. Óyelo y sé como los bereanos. Estudia las escrituras para ver si lo que te dice el hermano Juan es verdad. Pero no te pongas a defender a tu becerro de oro solo porque habla en lengua. Yo también puedo fingir hablar en lengua. Tranquilamente. Para darle autoridad a lo que yo digo. Pero no necesito. Porque mi autoridad está en las escrituras. Tan simple como eso. Hermano, ¿qué pastores utilizan esta estrategia para manipular al pueblo? El 90% de los falsos ministros. Carlos Harrigan es uno de ellos. Ana Maldonado, la ex esposa de Guillermo Maldonado, los dos, por cierto, falsos maestros, que utilizan el falso don de lengua. ¿Quién promovió mucho esto en su momento? Gigi Ávila, un varón que ya no está entre nosotros, pero sus enseñanzas permanecen en la web y muchos lo escuchan. Utilizaba el falso don de lenguas. Y de ahí salió una camada de lobos engañando al pueblo. El apóstol Ledesma, aquí en Argentina, utiliza el falso don de lenguas. Freyson en Buenos Aires, capital federal argentina, utiliza el falso don de lenguas. Y así hay muchos. Dante Gebel lo utilizaba cuando él empezó su ministerio, él hablaba en lengua. Hay videos cuando él era joven. Hoy ya no utiliza eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tenía el don de Dios? ¿Ahora no tiene el don de Dios? Raro, ¿verdad? Hermanos, no caigamos tan fácil en los engaños de los falsos ministros. Estudiemos las escrituras. No me creas a mí. No me creas a mí. Yo no soy nadie.
pero créele a la palabra de Dios. Estudia mejor las Escrituras. Y si te interesa aprender más, eres bienvenido a la familia del Ministerio Camino Eterno, que nos puedes encontrar como Misionero Juan Zapata. Ahí está la enseñanza de lo que estamos hablando hoy, los 3 capítulos anteriores, y continuaremos con esto, porque vamos a seguir con el falso mover del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, lamentablemente. El falso avivamiento. ¿Sí? Así de mal estamos. Así de mal estamos. ¿Por qué muchos siguen a estos falsos ministros? Está ahí el estudio del día de ayer. Está la respuesta. Es muy dura. Es muy dura, pero es la verdad. Es la verdad. ¿Es necesario estos mensajes, hermano? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hermano, hay que predicar más del amor. Lo que yo te enseño es con amor. Porque el amor nunca, nunca, nunca va a permitir que el engaño avance. Nunca. Es por amor que se te enseña. Es por amor que uno se toma el tiempo y la tarea de estudiar horas. No solo las Escrituras, sino a investigar cómo están trabajando estos falsos ministros, cómo utilizan sus estrategias para manipular y para hacerse del dinero. Y uno tiene que pasar horas investigando, analizando, escuchando, orando, estudiando, horas. Y yo no soy el mejor predicador, yo lo sé. No sé desenvolverme, no sé expresar lo que hay acá adentro, me cuesta sacarlo. Pero hermanos, por favor, no caigan más en el engaño. Porque hablan en don de lengua, en serio. Pero te enseñan una herejía, como hay un falso predicador en Perú que dice que nosotros tenemos que romper el velo para entrar al lugar santísimo. ¿Y cómo se rompe ese velo para entrar al lugar santísimo? A través de mi sacrificio. ¿Y cuál es mi sacrificio? El ayuno y la oración. Y entonces comienza a hablar en lenguas para darle peso y autoridad a lo que él está enseñando. Cuando la misma Escritura nos enseña que Jesucristo, cuando murió en ese madero y entregó su vida por nosotros, el velo se rasgó de arriba hacia abajo y ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo. Todos, todos. Y no es por nuestro sacrificio ni por lo que nosotros podamos hacer, sino es por lo que Jesucristo realizó. Por Él nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Pero ahora viene alguien y te dice, no, es con tu oración, con tu ayuno, con tu sacrificio, vas a romper. ¿Cómo va a romper si la Escritura dice que ya se rompió? El velo ya no existe, ya no hay esa separación entre Dios y el hombre. Ya no necesitamos un sumo sacerdote, puesto que ahora todos somos sacerdotes. ¿En qué sentido? En que todos podemos entrar en la presencia de Dios, mis hermanos. Pero claro, te dice esa herejía, porque es una herejía, y después te lanza una lengua angelical, ¿verdad? Y dice, no, la unción y el poder de Dios. Hermano, por favor. Por favor. Las ONG cristianas ayudan a los pobres, a los necesitados, bolsas de mercadería, le pintan la casa, le compran un calzado, una ropita a los niños. Gloria a Dios por eso. No está mal. Tenemos que ayudar. Si tenemos dinero, tenemos que ayudar. Si no tenemos dinero, oramos por los necesitados. Por supuesto que sí. Pero el mismo ministerio que realiza esas donaciones después en el altar, te enseñan que si tú no diezmas, estás robando a Dios y por lo tanto no serás salvo, porque ningún ladrón puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí o no? ¿No dice acaso que los ladrones no entrarán en el reino de Dios? Y a ti te están llamando ladrón, porque no diezmas. Entonces, ¿de qué me está sirviendo los actos de beneficencia que realizas? ¿De qué me sirven? Si por el otro lado me estás robando tú a mí.
y me chantas a mí de ladrón y encima me condenas al infierno. Entonces, hermanos, no, pero es un buen pastorcito, me trajo una bolsa de arroz. Sí, te trajo una bolsa de arroz para matarte el hambre hoy. Mañana tú vas a estar en un lugar de condenación con ese pastorcito. Hermanos, ¿qué nos está pasando, hermanos? Por favor, despertemos. No, lo que pasa es que no hay amor, no hay amor. Por amor se te enseña la verdad. Por amor, para que tú no te pierdas. Para que tú no te pierdas. Ni tu familia, por supuesto. Espero que haya sido de bendición esta reflexión. Y espero que vayan a Facebook y estudien el mensaje de hoy. Y no solamente hoy, sino cada día. Aprovechen. El material está ahí. Es guiado por el Espíritu Santo. Es gratuito. No pierdan esa oportunidad. Gracias por estar conectado a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Siempre estoy orando por mis hermanos, aunque no los conozco. Todos los nombres que me llegan al mensaje privado, oramos. En serio. Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Aquellos que tenemos fe en Jesucristo. Aquellos que nos faltan conocimiento, para eso estamos, para enseñar. Pero no estamos aquí para defender a ningún hombre. A ni uno solo. Defendemos la palabra del Señor. Que Dios los bendiga. Chao, chao.